Bienvenidos a un nuevo vídeo de Feroca. Muy buenas Ferocos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Feroca. ¿Y qué vamos a hacer? En este vídeo vamos a replicar uno de los metales más valiosos de toda la galaxia, uno de los más escasos. ¿Que cuál es? El Beskar. Hemos impreso este lingote en 3D y vamos a hacerle el molde de dos caras y vamos a sacar varias copias, una con cada tipo de técnica o de material, para que podáis ver las distintas posibilidades que hay para hacer acabados metalizados. Antes de seguir, me gustaría agradecer a varios colaboradores que han participado en nuestro vídeo, cediéndonos piezas tan espectaculares como las que tenemos aquí. Juan Villa nos ha cedido a Grogu, nos ha cedido a Babu Frick con C3PO, a Quill, a Mazkanata. Mordor Props nos ha cedido el casco de Mandalorian, el sable es de nuestro amigo Fer, este blaster de Han Solo es de Luis Guío, y por último, ese mini Han Solo en carbonita es de nuestro amigo Jesús. Muchas gracias a todos. Tenéis que estar muy atentos, porque hay un sorteo. Durante todo el vídeo voy a estar colando frases o expresiones de Star Wars, películas, series, de toda la saga. ¿Qué tenéis que hacer? Nos las tenéis que dejar en los comentarios, todas, y los 50 primeros acertantes entrarán en un sorteo de 100 euros para consumir en nuestra web. Como os hemos explicado antes, vamos a hacer el molde de este lingote de Beskar. ¿Qué materiales vamos a usar? Vamos a usar esta silicona de platino. Dentro de la gama Platsil, esta silicona tiene una característica en concreto muy peculiar. Es una silicona resistente al desgarro. Tiene un tiempo de trabajo de unos 8 minutillos y un tiempo de desmoldeo de 25. Es bastante rápida. Antes de mezclar la silicona, voy a preparar un encofrado de cartón pluma y voy a despejar un poquillo la mesa, que está hasta arriba. Babu, me tienes que dejar unos minutillos. ¡Empezamos! Como veis, ya tenemos hecho el encofrado. He puesto un metraquilato transparente para que veáis cómo se va rellenando el molde. Aquí tenemos dos componentes, parte A, parte B. Siempre ha de haber dos, ni más ni menos. Parte A, parte B. Ya hemos puesto aquí las dos partes, lo mezclaremos aquí, lo mezclaremos bien y haremos la colada. Muy importante, para la colada tenéis que hacerlo a una altura más o menos de unos 30 centímetros y con un hilo fino. Cuando hagáis la colada es muy importante que haya un hilo fino para que rompa la burbuja. Si no, os van a quedar burbujas. Estas siliconas son muy fluidas, las Platsil son muy fluidas. Aún así, os lo sigo recomendando. Una altura más o menos así y que caiga en un hilo fino en el molde. Y ahora, una vez tenemos claro todo lo que hay que hacer, empezamos a mezclar. Vamos a coger, vamos a echar primero la parte A. Muy importante, en cuanto se toque la parte B con la parte A, empieza la cuenta atrás. Hay un cronómetro y tenemos 8 minutos de trabajo para mezclar y verter. Empezamos. Es muy importante que hagáis hincapié en todos los lados del vaso. Más que nada porque os pueden quedar partes sin mezclar y luego eso no cataliza, se queda pegajoso, es perjudicial para el molde, todo mal. Una vez ya está mezclado, hacemos la colada. Recordamos, una altura más o menos de 30 centímetros, si se nos sale un poco al principio no pasa nada, y empezamos. Como veis, un hilo muy fino, consiguiendo así que se rompan todas las burbujas. Vamos a ir moviendo un poquillo el molde, que llegue todo bien a todos los lados. No sé si me habré quedado corto, tengo un mal presentimiento. Bien, ya vemos que asoma por ahí. Perfecto. No ha sobrado prácticamente nada. Como os decía, 8 minutos de trabajo, 25 de curado, en 25 volvemos y a ver cómo está. Como os explicaba antes, la silicona de platino es una silicona que es muy sensible a humedad, metales, siliconas de estaño. Todo este tipo de productos hacen que se inhiban. Incluso si hace mucho frío o hay cambios de temperatura muy bruscos, puede hacer que la silicona tarde más en curar. No tengáis miedo. El miedo lleva la ira lleva el odio y el odio lleva el sufrimiento. No os desesperéis, terminará curando en 1 hora
hora y pico. ¿Cómo comprobar que la silicona está curada? Muy sencillo, lo tocáis. Si lo tocáis y no está pegajoso ni os mancha, todo perfecto. ¿Que no queréis tocarlo porque es un molde con una carcasa y está dentro de la silicona o lo que sea? Muy sencillo. El vaso donde habéis hecho la mezcla, metéis la mano, lo tocáis, la mano está limpia. Muy sencillo, está curada. Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos. Una vez ya está todo curado, vamos a desmoldar. Como veis, quitamos el encofrado y para sacar la pieza de dentro, abrimos un poquillo. Perfecto. Ya tenemos todo desmoldado y listo para sacar copias. En este primer ejemplo vamos a utilizar EasyFlow Black. Es una resina de poliuretano completamente negra. Pero no vamos a utilizar solo eso, vamos a utilizar polvo de aluminio. ¿Por qué utilizamos polvo de aluminio? Porque al lijarlo quitaremos un poco de resina y saldrá a relucir el polvo de aluminio, que va a tener un efecto metálico. En este caso utilizamos resina negra para que el polvo de aluminio destaque mucho más y se parezca mucho más a estos lingotes de Beskar que son más oscuros. Vamos a hacer también otro ejemplo, no lo vamos a grabar pero lo vamos a poner. Otro ejemplo utilizando la resina Ferropur, que es una resina de color marfil, para que veáis la diferencia que hay entre ambas opciones. ¿Qué porcentaje de polvo de aluminio hay que poner? En este caso vamos a utilizarlo a partes iguales, pero vosotros le podéis poner un 200 o un 300% más. A medida que vayáis echando más, os va a quedar una mezcla mucho más densa, prácticamente la vais a tener que aplicar como si fuese una masilla. Pero se puede, de verdad, no estoy loco. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Es muy importante que lo mezcléis por separado, parte A con su parte de aluminio y parte B con su parte de aluminio. Si lo mezcláis todo junto, no os va a dar tiempo a mezclarlo bien, va a correr el tiempo y no os va a dar tiempo a echarlo. Empezamos. Primero ponemos el líquido, la parte A. Acto seguido, ponemos el polvo de aluminio. Una vez lo tenemos, lo mezclamos todo junto. Aseguraos de que se queda bien mezclado, que no queden grumos. Vamos con la parte B. Poquito a poco. Y lo mismo, lo mezclamos bien. Vale, pues esto ya estaría. Ya tenemos las dos partes mezcladas. Ahora lo echamos todo en un mismo recipiente, lo mezclamos y lo vertemos dentro. Vamos a empezar por la parte más densa. Y vamos con la parte A, que es un poquito más líquida y se va a colar mejor. Aquí igual, hay que mezclarlo muy bien. Esto ya está, vamos a echarlo. Es muy importante que cuando hagáis la colada, no lo hagáis todo de golpe para que no se generen burbujas. Esto, hasta que no lo desmoldemos, no vamos a ver si quedan burbujas. Con esto, difícil de ver el futuro es. Lo dejamos secar y volvemos en 15 minutillos. Como veis, ya está seco, ya se puede desmoldar. Como veis, ha salido completamente negro y ahora al lijarlo, vamos a utilizar una lija de 600, como siempre. No sé si se aprecia. Ha quedado perfecto. Para las siguientes copias vamos a hacer un molde abierto. El molde anterior era un molde con difícil acceso. Como veis, hemos puesto la pieza tumbada y hemos hecho un encofrado muy sencillo, igual con cartón pluma, para verter directamente la silicona. De esta manera vamos a poder pincelar sobre la superficie mucho más amplia los siguientes materiales. ¿Qué silicona vamos a usar? Vamos a utilizar la Platsil 7320. Es una silicona también de platino, pero con una característica que es transparente con un ligero tono azulado. La otra es translúcida, no se va a ver bien y tal. En esta se va a ver perfectamente. Vamos a usarla porque es una silicona mucho más sencilla, pero muy rápida también. En una hora está curada. Tienes 5 minutos de trabajo y una hora de curado. Vamos a hacer el molde. Para ello, silicona, partes iguales, como casi todas, las de platino. Como veis, tiene un ligero tono azulado. Ya tenemos los dos componentes echados en los vasos. Son completamente transparentes, tienen un ligero tono azulado. Ahora se apreciará cuando hagamos la colada. Y nada, vamos a mezclar. Es muy importante mezclar bien estas siliconas, siempre lo digo.
Ya está mezclado, hacemos la colada. Con lo de siempre, nunca desde abajo, siempre desde arriba, un hilo fino y que vaya cayendo poco a poco. Perfecto. Y nada, ahora dejamos que seque y esperamos. Como veis, la silicona ya está curada, ya se puede desmoldar. Como os comentaba, es muy transparente, casi completamente transparente. Tiene un ligero tono azul, pero vamos, se puede ver perfectamente a través de ella. Como veis, ya tenemos hecho el molde. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pincelar el Magic Powder. El Magic Powder es una carga metálica, que son unos polvos con aspecto metálicos, que cuando lo pincelemos sobre el molde se van a quedar pegados. Luego echaremos la resina de poliuretano y quedará pegada a esta resina. Cuando lo saquemos, el molde quedará completamente limpio y todo este aspecto metálico quedará en la resina. ¿Qué resina vamos a usar? Vamos a utilizar Easy Flow Black. Esta resina tiene un tiempo de trabajo de 2 minutos y un tiempo de curado de 15 minutos. Es muy rápida. Una vez se toquen los dos componentes, ya corres y ya tienes que echarlo. Tenéis que daros prisa. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En este caso hemos decidido utilizar esta resina de poliuretano negro para que contraste mucho mejor con la carga metálica del Magic Powder. Va a verse de una manera mucho más intensa con un fondo oscuro que con un fondo claro. Así que nada, empezamos. Ya lo hemos aplicado, vamos a hacer la mezcla y lo echamos rápido. Ya lo hemos echado, dejamos que seque 15 minutillos y lo sacamos. Como veis, el Easy Flow Black ya está seco, ya podríamos desmoldarlo. Han pasado los 15 minutillos de curado y empezamos. Y este es el resultado. Para la siguiente vamos a utilizar Jesmonite. Primero una capa de registro con la carga metálica y luego una segunda para rellenar. Abrimos el Flex Metal y ponemos 20 gramos. Ya tenemos la parte líquida. Vamos a utilizar ahora la parte en polvo. Si hemos puesto 20 y el porcentaje es 5:1, vamos a utilizar 100 gramos. Ya lo hemos medido, vamos a mezclar. Mezclarlo bien, es muy importante que lo mezcléis bien para que no queden grumos. Como veis, es muy denso. Os va a costar, que la fuerza os acompañe. Esto ya está bien mezclado, no veo que queden grumos. Podemos empezar a pincelar. Cogemos un poquito y pincelamos. Como veis es bastante espeso, no se descuelga. Y ya estaría. Y ahora a dejar secar. Han pasado unos 20 minutillos desde que laminamos el Flex Metal sobre la superficie del molde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el Jesmonite, o Jesmonite, como prefiráis llamarlo, y vamos a mezclarlo 5 partes. A 2 lo mezclaremos aquí con el taladro y lo echaremos. No está curado, nosotros siempre recomendamos 24 horas, pero de esta manera vamos a conseguir que quede todo mucho mejor integrado. Vamos a hacer la mezcla. Ya tenemos hecha la mezcla. Hemos esperado un poquillo para que salgan las burbujillas y vamos a hacer la colada. Y nada, dejamos que seque. Como veis, ya hemos esperado 24 horas. Esto está completamente seco. Vamos a desmoldarlo.
Ya lo tenemos, le quitamos un poquillo estas rebabillas de aquí con la mano, no corta ni nada. Y lo que tenemos es un acabado grisáceo. Para que tenga un acabado metálico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una lija. En este caso he cogido una de 600. Cuanto mayor gramaje sea, mejor. Esta es de 600, pero podéis coger una de 1000 o de 2000 si queréis. Coge una de 600 para que se vea mejor, para que se vea más la carga metálica que contiene el Jesmonite. Le damos. Cuanto más lijéis, más brillo vais a conseguir sacarle, más carga vais a conseguir sacar a la superficie. Y este sería el resultado. Como veis, completamente brillante, hace las aguas propias del Beskar, que ya estaban registradas por el molde. Perfecto. Ya tenemos las 5 copias. 2 con Magic Powder, 2 con polvo de aluminio y una con Jesmonite. Repasamos. Magic Powder con Ferropur pigmentado de pigmento empastado negro. Me parece que queda un acabado un poco más plástico, mirad cómo brilla. Y yo lo veo demasiado clarito para lo que es el lingote de Beskar original. Segunda de Magic Powder, hecho con Easy Flow Black. Me parece que queda más real, es un tono mucho más oscuro, más real al de la serie, pero aún así me sigue pareciendo que tiene un acabado más plástico. Jesmonite. Este me parece que es de los más reales. Además, en peso se asemeja mucho más, este pesa mucho más que los otros dos. Este le hemos tenido que lijar, si no, no sale a relucir la carga metálica. Y por último, los 2 con polvo de aluminio. Este sin pigmento ni nada, porque ya la pigmentación te la da el polvo de aluminio. Me parece que queda muy real, pero aún así queda un poquito clarito. Y el último, que en mi opinión es el que mejor ha quedado, es Easy Flow Black con carga de aluminio. Como veis, el tono es muy oscuro, queda perfecto. Este es, a mi juicio, el que más se parece al de la serie. Y recordad el concurso, podéis ganar un vale de 100 euros para gastar en nuestra página web y poder hacer cosas tan chulas como estas. Nos tenéis que poner en los comentarios todas las frases de la saga de Star Wars que hemos dicho y que hemos mencionado durante el vídeo y entraréis en el sorteo. Nada más, darle like, comentar, compartirlo con todo el mundo que le pueda gustar este vídeo y recordar, este es el camino.